Amados hermanos, bienvenidos una vez más aquí en tu canal Un Instante con Dios, pidiéndole la dirección a nuestro Padre Eterno, Jesucristo. Que la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes, hermanos. Queremos leer la palabra a través del libro de San Juan, en el capítulo 11. Es una historia conocida por muchos. La muerte de Lázaro. Vamos a leer una serie de versículos y vamos a parafrasear durante ese capítulo y la enseñanza que nuestro Padre Eterno quiere traer para nosotros el día de hoy, hermanos. Le damos la gloria y la honra a nuestro Padre Eterno y en Él confiamos y depositamos en Él toda nuestra esperanza. Amado Jesús, estamos dispuestos, Señor, a buscarte permanentemente. Deseamos, Señor, estar en tu presencia. Tú has dicho, Señor, que nos acerquemos confiadamente al trono de tu gracia para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Bendícenos, Señor. Permítenos, Señor, como tu instrumento, que cada palabra, Señor, que tú pongas en nuestro corazón, sea palabra viva, Señor, para edificar al prójimo. La gloria es para ti, Jesús. Amén. Amén. Leemos la palabra en el nombre de Cristo Jesús. Libro de San Juan, capítulo 11, versículo 1 y siguientes. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjuagó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyendo Jesús, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Leemos el versículo 11 y siguientes. Dicho esto, les dijo pues: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Allí resalten esa palabra, para que creáis. Mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Versículo 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé que ahora todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: ¿tu hermano resucitará? Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que viva y crea en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios,
que ha venido al mundo. Amén. Amado Jesús, te doy la gloria y la honra, Señor. Y te bendigo, Padre eterno. Gracias, papá. Gracias por esta palabra. Gracias porque tu Espíritu Santo nos ministra. Tu Espíritu Santo abre nuestro entendimiento. Tu Espíritu Santo nos da el conocimiento, Señor. Y que esta palabra, Señor, que hemos leído el día de hoy, abra, Señor, nuestro corazón y nos edifique, Señor, para revelación. Que tu palabra para nosotros, Señor, como fuente de agua viva, sea para purificarnos, Señor, y para que crezcamos y nos encaminemos, Señor. Corramos la carrera de la fe, dispuestos, Señor, y sabiendo que nos aguarda la corona de la victoria. Gracias, papá, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, es una enseñanza que hemos conocido y nos relata la historia de la Biblia, que Lázaro era hermano de Marta y de María. Pero miren cómo la Biblia pone a Lázaro en el contexto de que es hermano de Marta y María, aquellas mujeres que nos enseña el libro de Lucas en el capítulo 10, versículo 38, que Jesús visita una aldea y llega a una casa y es atendido por una mujer llamada Marta, que lo recibió en su casa. Y en esa enseñanza vemos que Marta está afanada haciendo muchos quehaceres, pero también vemos que María está a los pies de Jesús. Está a los pies de Jesús recibiendo la mejor parte. Y esas eran hermanas de Lázaro. La Biblia habla de Marta y María, hermanas de Lázaro. La Biblia nos enseña de dos Lázaros, el rico y Lázaro, pero es una historia muy aparte. Y este Lázaro es el hermano de Marta y María. La Biblia no habla de que Lázaro tiene diálogo con Jesús, pero sí Marta y María. Lázaro, hermanos de Marta y María. Y aquellas mujeres que tuvieron ese acontecimiento tan importante, en donde Marta preocupada y María en la mejor parte, Jesús le dice: Marta, perturbada estás por muchas cosas. María ha escogido la mejor parte. Y aquel hombre, Lázaro, está enfermo. Y aquí el primer interrogante. Y se lo hicieron aquellas personas que estuvieron con Jesús cuando Jesús va a la tumba, porque ellos preguntaron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Y la pregunta allí, si Jesús, que tenía la autoridad, Jesús, el Hijo de Dios, que le habló al centurión sin tan siquiera ir a la casa del centurión, cuando aquel centurión le dijo: tú simplemente di la palabra y mi criado sanará. No soy digno de que entres en mi casa. Yo soy un hombre sujeto a autoridad. Y yo al que le digo ve, va. Y por esa fe, Jesús sanó al criado del centurión.
Y eso mismo pasó con aquella mujer cananea. Cuando Jesús, yendo hacia esa región, esa mujer le dice que su hija está enferma, que su hija está atormentada por un demonio. Y él comienza a hablar con ella y le dice que no está bien darle de comer el pan de los hijos a los perrillos. Y aquella mujer con fe le dice: pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y Jesús no fue a la casa de esa mujer cananea. Sin embargo, su hija fue sana. Entonces esa es la pregunta. ¿No había podido Jesús, de donde estuviera, haber permitido que su amigo Lázaro hubiera sanado? Pero ¿cuál era la diferencia entre estos milagros y el milagro que había podido haber hecho desde la distancia con Lázaro? Allí comienza a ver la importancia de este estudio bíblico. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. En donde Lázaro, estando enfermo, el Señor dice que esta enfermedad no es para muerte, sino para que el nombre de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y les dije que resaltaran esa palabra en donde en el versículo 15 dice: y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Entonces había una incredulidad. Y sucedió que con esa muerte de Lázaro de 4 días, creyeron muchos de los judíos que comenzaron a creer en ese poder de Jesús. Pero allí hay algo más importante todavía. Allí hay algo más importante que tenemos que entrar a profundizar. Lo que vamos a profundizar es aquella situación en donde Jesús, hablando con María y con Marta, Marta le dice a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Miren lo importante. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Marta y María esperaban a Jesús. Pero Jesús iba en camino. Jesús iba en camino. Y así como Jesús iba en camino, no para sanar a Lázaro, sino para resucitar a Lázaro. Asimismo, Jesús está en camino en tu vida. Jesús está en camino en tu vida cuando tú crees en desesperanza que todo en tu vida haya muerto, que ya no hay esperanzas, que ya no puede resolverlo, que pueden más los problemas que la fe en Dios. En ese momento, Jesús llega en el momento oportuno, porque Jesús no quería sanar a Lázaro. El Lázaro, que estaba enfermo,
si Jesús lo sana, de seguro aquellos mismos fariseos creen que es un milagro más, como todos aquellos milagros por sanidades que Jesús había hecho. Pero estamos hablando de aquel hombre que llevaba 4 días de muerto. Marta le dijo, cuando Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Ella le dice, sí, Señor, tú me has enseñado y yo sé que mi hermano resucitará en el día postrero. Pero se les olvidaba una cosa, que Marta estaba en presencia de aquel que era la resurrección y la vida. Aleluya, ¿cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. Amén. Marta estaba en presencia de aquel que era la verdadera resurrección. Y Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, oye bien lo que te estoy enseñando. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y allí hay algo importante en ese versículo 25. Yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto, vivirá. Yo te pregunto a ti, hermanos. ¿Tú crees que estás vivo? Yo he creído que estoy vivo. Pero vivimos en los vicios del mundo. Vivimos haciendo lo que le desagrada al Señor. Y desaprovechamos la oportunidad de conocer la verdad que nos enseña la palabra. La palabra dice que el que no cree la verdad tiene que creer la mentira. Y vivimos en un mundo de pecado, de maldad con nuestro prójimo, de lujuria, de engaño, de ira. Pero nosotros debemos morir a ese viejo hombre. El apóstol Pablo decía, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y si yo soy nueva criatura, he dejado atrás, he muerto a ese viejo hombre y resucita aquel hombre nuevo. Resucita aquel hombre que Dios levanta del muladar. Aquel hombre que Dios recoge del basurero en donde el enemigo le ha hecho creer que puede estar bien. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y hay algo impresionante allí. Marta habla con Jesús y le dice a Jesús, si hubieras estado aquí. Pero cuando llega María, porque Marta va y le dice a María que Jesús, el amado, estaba allí, María toma otra actitud diferente a la de Marta. María corre a Jesús y ella va acompañada por muchos que los estaban acompañando, valga la redundancia, estando en la casa. Ella corre y cuando llega Jesús se postra a los pies de Jesús. Aleluya. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. Ella se postra a los pies de Jesús. Mira lo importante. Ella
ella se postra a los pies del que la puede ayudar. Todos debemos, estando en la dificultad que estemos, con 4 días, con 10 días, con años de muertes en nuestras vidas, muertes espirituales en nuestra vida, muertes a problemas que decimos ya no hay solución. La solución es postrarnos a los pies del único que tiene la posibilidad de ayudarnos para salir de esa situación difícil que estamos afrontando. María se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Porque María, cuando Marta estaba turbada y preocupada por muchas cosas, María estaba a los pies de Jesús. Y María escuchaba y se llenaba en su corazón y sabía que Jesucristo era el Redentor, era la resurrección, es la vida misma. Y allí Jesús, conmovido, le pregunta: ¿dónde lo pusiste? Y cuando Jesús va y lo llevan a una cueva donde tenía una piedra encima, el milagro de la resurrección de Lázaro, que fue el último milagro que hizo Jesús, lo llevo a una relación con el primer milagro que hizo Jesús en las bodas de Caná. Jesús manifestó una acción y hubo una reacción. Jesús les dijo: llenen las tinajas de agua. Y ellos se movieron para tener el resultado que Jesús sabía que iba a ser con el agua convertida en vino. Aquí Jesús les dice: quitad la piedra. Y hay una importancia en ese punto. Quitad la piedra. Y la piedra significa obstáculos en nuestras vidas. Hoy Jesús te dice: quita tu piedra. Quita la piedra que te impide ver tu milagro. Quita la piedra que te impide llegar hacia mí. Quita la piedra que te obstaculiza y no deja que recibas la bendición del Padre Eterno. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. Y en ese momento quitaron la piedra. Y cuando quitan la piedra, Marta le dijo a Jesús: Señor, ya lleva 4 días. 4 días de muerte. Pero allí es donde se reconoce el poder de nuestro Señor. Él dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y después de 4 días de muerto, Jesús llama a Lázaro y le dice: Lázaro, ven fuera. El único que tiene el poder para dar la vida y para quitarla. El único que tenía el poder para la resurrección de aquel hombre que llevaba 4 días. Y como dijo su hermana Marta, ya olía mal. Y cuando quitaron la piedra y Lázaro salió, Jesús le dijo a los que estaban allí:
quitad las vendas, desatadle y dejadle ir. Hoy te pregunto a ti, hermano, ¿qué vendas te tienen atado? ¿Qué vendas me han atado a mí? Quita tus ataduras, quita toda venda que no te deja caminar, que te impide llegar al buen propósito de Dios. El Señor dijo, desatadle y dejadle ir. Y Lázaro fue desatado, y en ese momento, después de haber resucitado, nos enseña la palabra que Lázaro compartió una cena con su hermana Marta y María, estando en su casa con Jesús y sus discípulos. Y después de ese milagro, donde muchos reconocieron y creyeron en Jesús, muchos se convirtieron al Señor. Y aquellas personas que vieron también a Lázaro, sin duda, no tenían otra opción que glorificar y creer en el Dios eterno. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. Amén. A ese Dios que aquel hombre de 4 días de muerto fue resucitado. Y la gente, aquellos fariseos, al ver ese milagro, decidieron que debían acabar con Jesús. Esa fue la puerta que se abrió para que hubiese el complot entre los fariseos para matar a Jesús. Pero también hicieron complot para matar a Lázaro. Porque además de querer quitar a Jesús del camino, porque hacía muchos milagros, también dijeron, hay que matar a Lázaro, porque aquel hombre, todo el pueblo supo que estaba muerto y llevaba 4 días de muerto. Pero fue resucitado por Jesús. Entonces muchos estaban creyendo en Jesús, estaban creyendo en ese hacedor de milagros, y ellos querían matar al Señor. Y allí profetiza Caifás. Allí habla Caifás y le dice a aquellos que estaban con él en el concilio, cuando decidieron matar a Jesús, dijeron, ustedes no han entendido. Conviene que muera uno solo y no que perezca todo el pueblo. Pero eso lo dijo por el entendimiento de aquella escritura, de lo que la Biblia estaba enseñando, de la palabra de Dios, que Jesucristo era el Cordero de Dios, aquel que ponía su vida para salvación de todo el pueblo, de toda la humanidad. Esa palabra no fue puesta o no fue dicha por él por conocimiento humano, sino fue puesta por él por revelación divina. Pero nosotros, hermanos,
no hemos entendido, no hemos comprendido la importancia de aquella muerte, de aquella sepultura y de aquella resurrección. Porque la muerte de Jesús es la muerte a nuestra vida del mundo. Aquella muerte a la vida del pecado. Aquella sepultura a nuestro vicio y a nuestra pagana vida, nuestra pagana forma de vivir. Y la resurrección es la resurrección como nuevas criaturas en Cristo Jesús. Hemos entendido, hermanos, de una manera equivocada la enseñanza de Cristo Jesús. Si nosotros morimos con Cristo, morimos al viejo hombre. Cuando Lázaro muere, él muere al viejo hombre. Y cuando Lázaro resucita, resucita el nuevo hombre y con él muchos que fueron convertidos y que fueron hechos nuevas criaturas porque creyeron en la resurrección. Y a veces nos pasa, aquel hombre drogadicto, aquel pastor homicida que hoy le sirve al Señor. Muchos por los drogadictos dicen, no doy un peso y no vale nada. Pero cuando muere, sepulta a su viejo hombre y resucita en el siervo de Dios. Muchos quieren tener de ese Dios que limpió, que purificó a aquel hombre por el cual no se daba un peso. Muchos, al ver resucitado a Lázaro, creyeron en Jesús. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos. Morir al viejo hombre, resucitar como nuevas personas, para que muchos, a través de nuestro testimonio, crean en Jesús. Debes morir al viejo hombre para ser resucitado, para tener la gloria de Dios contigo y para obtener la dicha de vivir y de gozar con Cristo Jesús en la vida eterna. Oremos diciéndole al Señor que le damos gracias por esta palabra, que creemos en su misericordia, que creemos que Él restaura, que Él resucita. Y hoy te pedimos, Señor, que queremos morir a esa vana manera de vivir, esa vana manera de pensar y de actuar. Y queremos resucitar, Señor, para estar contigo, para ser tus siervos, para que tú, Señor, seas quien nos llenes de tu gloria, para que seas tú, Señor, que nos dirijas, que tu Espíritu Santo, Señor, nos dirija, nos moldee, que podamos estar llenos de tu bendición, Padre eterno. Hoy confiamos en ti, Señor, y te pedimos perdón, Padre eterno, por todo lo malo que hayamos hecho, y morimos a ese viejo hombre, y pedimos, Señor, que como nuevos hombres en Cristo Jesús, seamos esperanza para que otros deseen también morir a ese viejo hombre y resucitar para ti, amado Cristo. Padre, bendice a los hogares, bendice las familias,
que te buscan con devoción. Te pedimos, Señor, que tu sangre preciosa sea derramada en cada una de las familias. Que tu sangre preciosa, derramada, Señor, nos limpie, nos purifique. Que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos dé, Señor, la paz que necesitamos siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, quiero bendecirlos en el nombre de Cristo Jesús y desearles que la paz de nuestro Señor esté con todos ustedes. En este su canal, Un Instante con Dios, con su servidor Hamilton Urrutia, los queremos acompañar siempre. Hasta una próxima oportunidad.